Bueno, vamos a analizar un poquito algunas cartas. Muchas personas que quieren aprender tarot, algunas diferencias con respecto a ciertas cartas arcanos mayores muy importantes y para comprender cómo leer la interpretación. Comparar sobre todo el colgado con la muerte y con la torre, que tienen ciertas connotaciones similares. Vamos a comenzar por la carta del colgado. Por empezar, el colgado es el sacrificio que tiene algún sentido. Imaginémonos una persona que se lleva una materia, no puede ir de vacaciones, tiene que estudiar, todos los amigos se van de vacaciones, y se sacrifica, estudia. Obviamente no va a conectarse con el placer, sino que tiene que estar focalizado, tiene que estar concentrado, puede lamentar perder esas vacaciones, pero finalmente rinde el examen y supera la carta del colgado. Es un ejemplo de lo que es la carta del colgado. Entonces, la persona, a través del esfuerzo, ha logrado vencer la situación de la carta del colgado. El colgado al revés sería que la persona no se va de vacaciones, pero tampoco estudia. Imaginémonos que pierde el tiempo viendo televisión o con jueguitos a través de internet o lo que fuera, y va a tener que repetir la historia. Entonces, el colgado al revés, la situación no se define a favor y va a estar condicionado nuevamente a vivir la experiencia de tener que repetir el sacrificio. Entonces, el colgado al derecho tiene sentido el sacrificio, el colgado al revés, la persona no puede capitalizar ese sacrificio. Obviamente que si vemos esta carta del colgado y estamos preguntando por alguna situación y en el futuro aparece la fortuna al derecho o el universo también al derecho, de alguna forma la persona va a lograr vencer esta situación. Tal vez tiene un golpe de buena fortuna o por alguna razón pasa el examen y no tiene que enfrentarse nuevamente a la situación del colgado al revés. Entonces, por eso es importante saber que cada carta hay que leerla en el contexto de las otras cartas y no leerla por separado. Ahora vamos a comparar un poquito el colgado con la muerte y con la torre, que hay ciertas similitudes, sobre todo si está al revés, la torre al revés, el colgado al revés, la muerte al revés. Esto genera cierta confusión. ¿Cuáles son las diferencias de interpretación entre estas cartas? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, la carta del diablo, que tiene los cuernos, la pareja, descubren a la pareja que es infiel y obviamente va a generar una situación de tensión. ¿Cuál sería la forma de manejarse de estas tres cartas? La muerte tiene una connotación plutoniana, entonces es esa persona que desaparece completamente de la vida, la muerte al derecho. Entonces descubriste a tu pareja infiel, te fuiste, no le hablaste más, lo borraste de todas partes, ya no lo tenés más como ninguno de tus contactos, desapareció de tu vida. Entonces eso es la muerte al derecho. Entonces la persona es completamente determinante, es drástica, no va a dar ninguna posibilidad, es el final. Y los nuevos comienzos, por eso tiene esa connotación plutoniana. Los nuevos comienzos obviamente no con esa persona. Entonces la muerte es implacable. En el caso de la torre tiene una connotación uraniana, es destructiva, tal vez la persona reacciona, hay agresión, hay violencia, después también llega el final. La diferencia es que Plutón, o en este caso la carta de la muerte, va a tener una connotación de un final absoluto. La persona desaparece. En el caso de la torre hay un conflicto, hay un choque, aflora la violencia, por eso está la destrucción en esta carta de la torre y después con el posterior final, se destruye, se termina, con una pelea fuerte en el caso de una infidelidad. En el caso del colgado es una carta mucho más limitada que las otras dos cartas y vamos a ver de qué forma reaccionan al revés. En el caso de la muerte al revés, imaginémonos que la persona quiere hacer el corte, pero está casada y le dice a la otra parte que fue infiel,
vamos a vender la casa, dividir los bienes, yo me voy y no te veo más. Entonces no puede alejarse de la situación porque tiene que vender una casa, que es la casa donde conviven, y esa situación va generando una tensión interna, en el caso de la muerte al revés, que puede repercutir en el organismo, generar ciertas enfermedades o un cierto malestar, inclusive la propia muerte. La energía de la muerte se le vuelve en contra cuando está la muerte al revés, no puede cortar, más allá que quiere cortar, no puede. Está condicionado por las circunstancias de vida donde debe esperar a vender esa casa para poder separarse. En el caso del colgado al revés, que sería otra de las cartas con un significado también de sacrificio, el problema es que la persona no se casó y la casa no es de él o de ella, y entonces debe seguir en esa situación tóxica con una persona poco conveniente, donde no se siente bien, pero donde no tiene armas para lograr una posterior separación. Así que es una carta que va a implicar un sacrificio absoluto, el colgado al revés. La persona va a estar muy condicionada, muy limitada. En el caso de la torre al revés, la persona ante una situación de infidelidad no deja ese círculo tóxico. Cree que la otra persona va a cambiar, hay una pelea, pero después la persona vuelve a ser infiel, la pareja, y vuelve a pelearse y no sale de la situación. La implicancia uraniana se repite una y otra vez. Hay un círculo destructivo, muchas veces de violencia, pero que la misma persona no sale. Entonces son cartas diferentes. En el caso de la muerte, quiere salir, pero no puede porque hay ciertas circunstancias que limitan y que debe esperar para lograrlo. En el caso del colgado no tiene las armas como para poder salir, y en el caso de la torre al revés, la propia persona no acepta el corte, todavía está apegada o está aferrada o está atada de alguna forma a ese círculo. Entonces muchas veces se leen de formas similares porque vemos a una persona que está condicionada. No son exactamente igual la situación de las personas o de las cartas en sí implicadas. En el caso del colgado al derecho, acepta el sacrificio, pero tampoco tiene una posibilidad que se vislumbre para algún cambio concreto. Entonces va tratando de lidiar internamente, intentando una reconciliación interna. Siempre el colgado al derecho, la persona está predispuesta al sacrificio de una forma positiva en función de una ganancia posterior. Imaginémonos que la persona está limitada porque está conviviendo en la casa de esa persona que fue infiel, piensa, bueno, voy a conseguir un trabajo, después me voy a alquilar a algún lugar, voy a ver dónde puedo ir a vivir, y activa esa energía en función de su libertad. Pero son cartas pesadas para vivir en el caso que la persona no pueda activar ese cambio, que en el caso de la muerte al derecho se da de una forma natural, drástica y contundente, y en el caso de la torre al derecho, si bien se da de una forma muchas veces agresiva, también se logra el mismo resultado. Después hay personas, o sea, hay algunas tarotistas que me han escrito, algunas que tienen su canal, que se quejan, dicen que no les gusta cómo yo leo las cartas. Entonces eso tendría que ver con el ermitaño al revés. El ermitaño tiene una connotación saturnina y Saturno tiene que ver con la estructura, con la rigidez, como hacer del tarot una cuestión estática donde hay ciertas reglas concretas pero estáticas y no dejar que fluya de forma natural. La lectura donde cada tarotista o cada persona se conecta a su forma, porque no hay una forma única de leer las cartas. Por eso muchas veces se da que muchas personas no se animan a leer las cartas porque son víctimas de este tipo de personas, que sería como la sacerdotisa al revés, una tarotista que va a condicionar. Yo siempre aliento a las personas que lean, que se conecten con su intuición, independientemente de las reglas. Cada uno va a poder encontrar el significado y no estar condicionado. Y además la única forma de aprender es practicando
observando, y obviamente las combinaciones son múltiples y cada persona a través de su intuición va a lograr una lectura al principio tal vez un tanto limitada y después se va a ir desarrollando con el tiempo. Así que no hay que dejar condicionarse por las personas que limiten y refrenen la propia intuición.